Listo. Bendito Padre, Señor, estamos en esta noche aquí delante de tu presencia, Padre, muy agradecidos, Señor. Gracias por este tiempo que nos prestas, Señor, de poder conocer un poco más de tu palabra, Señor, de poder escudriñarla. Gracias por enseñarnos de la manera tan amorosa que la haces, Señor, que tú mismo prometiste que tú eras el que nos iba a enseñar, Señor. Aquí estamos dispuestos a seguir, Señor, a avanzar, a seguir conociendo, Señor. Estamos determinados a ser entendidos, Padre, en tu palabra, en todo lo que ha tenido que conllevar, Señor, el que tu palabra no se distribuya de la mejor manera, Señor. Aquí estamos muy agradecidos, Señor, de ser privilegiados, de tener este conocimiento, Padre. Gracias por todos mis hermanos, los que me acompañan en esta noche y todos los que no han podido llegar, Señor. Te pido que les bendiga, les guarde, Señor, y que cuide sus pasos siempre, Señor. Que estés siempre cuidando de ellos, Señor, y que estés abriendo su mente y su corazón, Señor, para todo aquello información, Señor, que es relevante para tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, amén y amén. Amén. Listo, familia, vamos a comenzar. ¿Vieron la clase del martes, la que les dejé? Sí, señora. ¿Adelantaron? Sí, señora. Sí, terminamos clase 7 con el cuarto y último tema. Cerramos hasta el quinto siglo. ¿Sí? ¿Tuvieron la oportunidad de verla? Todos, Eduardo, Mercedes, Moni. Sí, la vimos. Listo. Entonces estamos al día con el tema 7, ¿cierto? Bueno, Alexa, yo sí no la alcancé a ver. ¿No Yo la voy a ver alcanzaste? este fin de semana Sí. la veo. Ok, es importante que la veas completa. Vamos a hacer un pequeño repasito, pero es importante que la veas completa para tener ya completo todo el sistema que se formó desde el siglo primero hasta el siglo quinto. ¿Sí? ¿Por qué empezamos con Yeshua y sus apóstoles y terminamos nosotros en 50.000 denominaciones al siglo XXI? ¿Sí? Por eso es tan importante que tengamos todas estas bases que nos van a ayudar a entender un poquito qué fue lo que pasó en esta división de pensamiento, se puede decir. ¿Listo? Entonces, a ver si la tengo por aquí. Espérenme a ver si la puedo. El siglo 7. Listo. A ver si podemos ver la última, bueno, desde las guerras. Buenas noches, profe. Le Hola, paso una Iván, dime. pregunta. Dime. Quería preguntarle cuándo volvían a abrir este curso. ¿Es para unas Ya, personas que quieren ingresar? ya. El curso está por terminar. Yo creo que estamos a un mes o casi un mes de terminar este curso. Ya nos faltan solo los últimos temas, que es el tema 8, 9, 10 y 11. Sí, estamos a 4 temas de terminar. Algunos son de una sola clase, otros son de 2 clases, entonces estamos casi a un mes de terminar, muy cerca. Y de ahí vamos a dar un descansito, unas 2 semanas, y armamos grupo nuevamente para que las personas que tienen personas que quieren hacer el curso o aquellos que quieran repetir el curso, porque muchas veces lo hacen, entonces puedan nuevamente estar en el grupo, sí, armar un grupo y volver a armar nuevamente para dar inicio. ¿Listo? Entonces yo te voy contando, igual yo voy pasando en el grupo, voy mandando el link del nuevo grupo que vamos a abrir para las personitas nuevas, ¿te parece? Ah, bueno, o sea que estaríamos diciendo más o menos primera semana de octubre, ¿cierto? Yo creo que Aproximadamente. estamos más o menos a un mes y medio larguito, tal vez. Ah, ya. Sí, estamos en agosto, septiembre, octubre, más o menos, para la primera, por tarde, segunda semana de octubre, si no, pues el padre no dispone algo diferente, estaríamos empezando en octubre el curso nuevamente, el tema 1, porque sé que hay algunas personas que me han dicho
que se quieren volver, o sea, no, que tienen personitas que quieren unirse y hacer el curso. Entonces vamos a abrirlo nuevamente. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Bueno, muy amable, Listo, gracias. Iván, con todo gusto. Dime, Eduardo. Sí, es que tengo dos preguntitas solo para aclarar. Claro, dime. Sí, esto con respecto a la clase número 3 y ¿Ya? creo que solamente la número 3. Ok. Es que mientras la estaba mirando, hubieron dos cosas que me llamaron la atención. ¿Ya? La primera es que hubo uno de los emperadores romanos, si mal no recuerdo, que se hace mención de que era compañero sentimental de otro de los emperadores, ¿cierto? Sí, era su amante. Lo que pasa es que yo les pongo ahí con palabras bonitas para que no sea tan directo, ¿cierto? Entonces digo que fue su hijo adoptivo y que luego fue su compañero sentimental, pero sí, era su amante. Entonces, Fue Adriano, ¿sí? Fue Adriano. perfecto. La pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de que uno de que ese evento sea un antecedente para que el hermano Pablo dedique por lo menos la primera porción de su carta a los romanos, en donde aborda pinceladas como esas, en donde los hombres dejaron el uso natural de la mujer, etcétera, etcétera? Ya. También hace mención de cómo los hombres eh, dejaron de servir al Creador para rendir culto a las cosas creadas. Creo que es todo el capítulo 1 y parte del 2, no estoy seguro. Ajá. Entonces, Sí, exacto, perfectamente, pero si tú te das cuenta, no solo a los romanos, sino él les habló a los corintos, a los éfesos, a los efesios, ¿ciertos? ¿Cierto? Porque tenemos que ver de pronto la sociedad, ¿sí? Como, no como ahora, porque nosotros ahorita vivimos en una sociedad monoteísta. ¿Cierto? Entonces a veces poder comprender un poquito el tema nos cuesta, ¿cierto? Aunque bueno, pues ya en el siglo XXI ya nada nos cuesta porque ya nada es secreto, ¿cierto? Antes estamos en lo que se profetizó, en que a lo bueno le íbamos a llamar malo y a lo malo le íbamos a llamar bueno, ¿cierto? Y eso lo estamos viviendo ahora. Solo que en ese tiempo, ¿sí? No había monoteísmo como tal, como el mundo entero lo es ahora. ¿Cierto? Podemos decir que, bueno, no sé cuánto por ciento del mundo es monoteísta, ¿cierto? Hay una pequeña porción que son politeístas, o sea, que creen en diferentes dioses, ¿sí? Que hayan otros, digamos que los budistas, los islamistas y bueno, otras religiones, pero ellos creen en un dios, ¿cierto? También serían llamados, digamos, monoteístas, pero ya politeístas no, pero eso se vivió hasta aproximadamente el siglo tercero. Recordemos que la clase que nos iba llevando nos iba diciendo que eh, por lo menos en Corinto, creo que era la comunidad de Corinto o en Corinto, había un templo, ¿sí? Que estaba, era en honor a la diosa Ishtar, ¿cierto? Recordemos quién era Ishtar, era Semiramis, la esposa de Nimrod y todo este culto que se hizo a esta diosa que ella terminó siendo en el cristianismo o en el catolicismo la reina del cielo, ¿cierto? Entonces en Corinto había un templo dedicado a ella y tenía 1,000 sacerdotisas prostitutas, ¿cierto? Entonces, con eso tenemos un poquito de luz con respecto a la promiscuidad tan increíble que había, ¿sí? O sea, ellos ahí sí, como dicen, no tenían ni Dios ni ley, ¿cierto? Entonces, las prácticas no solo contranaturales, ¿cierto? En cuanto a hombres y mujeres, sino a las prácticas con animales. Era muy común en ese tiempo, ¿cierto? Las orgías, el homosexualismo, el lesbianismo, todo esto, la sodomía,
bueno, todo esta parte, ¿verdad? Era muy común en el primer siglo. Entonces, por eso podemos ver que Pablo, ¿cierto? Fue instigando mucho a aquellos que estaban viniendo ¿de dónde? De esos contextos. Muchos estaban llegando, por eso en Hechos 15, recuerda que es el primer concilio en el 50, ¿verdad? Que se les dice que para que ellos entren o puedan venir, digamos, a la próxima reunión de la sinagoga, tienen que dejar el adulterio. ¿Sí? O sea, dice, si usted quiere venir la próxima reunión, deje el adulterio, no coma ahogado, no sacrifique, no coma cosas sacrificadas a ídolos, ¿cierto? Y bueno, son 4 como cosas que les ponen, requisitos que les ponen para que ellos puedan venir a la próxima reunión. ¿Sí? Y son tan enfáticos, es por eso, porque se veía todo este tema, ¿sí? Fuera, mejor dicho, a puertas afuera de las sinagogas o de cualquier familia observadora de Torah. ¿Sí? Entonces, más o menos ese era como el contexto del primer siglo. ¿Sí, Eduardo? Sí, profe, la última. Sí, claro que sí, dime. Ok, la otra es básicamente en el mismo escenario de Romanos y es con respecto a lo que él escribe en el capítulo 13. Ya sabemos el contexto, ¿no? De la nación de Israel está bajo el dominio de los romanos por su pecado, ¿no? Son libres, Ya. entre comillas, porque es el último imperio, ya sabemos que los tiene subyugados. Entonces, la pregunta es, sabemos que en el 66, después del Mesías, hubo la primera revuelta judía contra Roma, y la pregunta es esta. También esa revuelta es un precedente, o sea, no es una afirmación, sino mi pregunta es esa revuelta un antecedente para que él escriba lo que está en el capítulo 13 de su carta a los romanos, acerca del respeto a las autoridades terrenales que están ahí, porque el creador las dispuso para que el que hace lo malo, pues... Ya. Yo creo que, pues, no sabría de pronto decirte si fue exactamente por eso, pero recuerda que la Torá nos habla de que Dios es el que quita y pone reyes, ¿cierto? Correcto. Entonces puede ser que Él lo traiga de pronto hasta aquí, ¿cierto? A connotación, pero trayéndolo desde la Torá, ¿cierto? Diciendo que porque el rey de Israel era ¿quién? El padre, ¿cierto? Exacto. Y el pueblo fue el que dijo, ¿cierto? Ah, no, nosotros queremos un rey de verdad, de carne y hueso, ¿cierto? Entonces el padre les dijo, ¿ustedes están seguros? Y ellos dijeron, sí, nosotros queremos y queremos y queremos como niños chiquitos haciendo pataleta. Y entonces el padre les dijo, listo, yo les voy a dar a ustedes los reyes, pero ustedes van a tener que pagar consecuencias por esto, ¿sí? Y por eso es que vemos que en el mundo, rey que hay o gobernante que hay o lo que sea, es puesto por Dios tanto para reprender o para dar reposo a un pueblo, ¿sí? Listo. Gracias. Listo. No, Eduardo, con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta del último tema de la clase 4? ¿Preguntas? Bueno, vamos a hacer un repasito chiquitico para que podamos ya quedarnos como con la idea completa, ¿verdad? Del último tema para los que no. Bueno, veamos desde el siglo II, ¿sí? Vemos que el siglo II, aproximadamente en el año 144, aparece Marción del Ponto, ¿cierto? Era un hombre rico y con gran poder. Fue fundador del marcionismo. Marción es que nombra por primera vez al Tanaj como Antiguo Testamento, ¿sí? Él fue el primero y el único
que se atrevió a levantarse y a decir, no, el Tanaj es antiguo y ya no vale, ¿verdad? Él lo quería exterminar, él lo quería desaparecer, solo que no se lo permitieron, ¿cierto? Y ya luego lo sacan o lo determinan a él como un hereje, ¿cierto? Y pues no le dejan que desaparezca el Antiguo Testamento, pero sí se quedan con la idea de dejarle antiguo y decirle, ay, no, sabe que sí, me parece chévere la idea de que sea ese antiguo y que eso sea para los judíos y que el nuevo sea para nosotros, los elegidos, ¿cierto? Porque esa idea de la teoría de reemplazo viene aproximadamente desde aquí. Eso están haciendo aproximadamente desde al inicio del segundo siglo, empieza ya a verse esa idea, ¿verdad? Como esos pensamientos de la teoría de reemplazo, que la iglesia fue la que reemplazó al Israel físico, ¿cierto? Y que nosotros somos el Israel espiritual, que nosotros tenemos derecho a todas las bendiciones, pero las maldiciones solo se las llevan ¿quiénes? Los judíos, ¿cierto? Ese es el pensamiento de la teoría de reemplazo. Entonces, Marción del Ponto dice, Dios es malo. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios perverso. O sea, con decirles que Marción del Ponto llega a decir, y eso ustedes lo pueden buscar, ojalá hagan su tarea y vayan y lo busquen, Marción del Ponto dice que Dios es el diablo. ¿Sí? Palabras demasiado fuertes. Él dice que esto que es, o sea, esta creación y que todo esto que se suponía que tenía que ser perfecto, ¿cierto? Que si se le salió de las manos a ese Dios es porque ese Dios no debe ser un Dios bueno, algo así. Y que el Dios del Nuevo Testamento es solo paz y amor, que Él sí lo perdona todo, absolutamente, es un Dios, el Dios que todos queremos, ¿no? Que no nos pida nada, pero que sí nos dé mucho. Ese es el Dios que piensa Marción del Ponto. Marción enseña esta nueva doctrina y él hace un propio canon, ¿cierto? Él coge los libros porque recordemos que hasta aquí todavía habían libros por un lado, libros por otro, ¿cierto? Lo que estaba conformado era el Tanaj y eran las escrituras, ¿cierto? Hasta el siglo II todavía las escrituras eran el Tanaj. Y empezaron a aparecer uno que otro libro, ya se iban añadiendo, ¿cierto? Y entonces Marción del Ponto dice, no, yo quiero iniciar con Lucas, ¿cierto? Yo voy a iniciar con el Evangelio de Lucas. Y ahí es donde vemos la antítesis de Marción. Ya para el siglo II, el año 155 al 166, aparece Aniceto y Justino, o San Aniceto y San Justino. Recuerden que cuando le digo San fue porque ellos entraron a la rosca, ¿cierto? Al grupito. Luego, cuando se conforma la Iglesia Católica, ya en el 325 aproximadamente, ¿cierto? Ellos hacen una retrospectiva, ¿cierto? Ellos reconstruyen la historia y ¿qué tienen que hacer? Simplemente poner al último obispo, ¿cierto? Que estaba ya en Roma conformada como tal, como religión única y universal, ¿cierto? Se van hacia atrás y empiezan a coger a todos estos obispos, ¿cierto? A unos les dijeron san, fueron a los que canonizaron, y a otros les dijeron herejes, que fueron a los que dejaron por fuera, ¿cierto? Entonces a los san fue los que entraron en el grupito de la Iglesia Católica. Y ellos proponen cambiar la fecha de la Pascua. Ellos dicen ya que no sea el 14 de Aviv, según Levítico 23, ¿cierto? Según la Pascua que celebró Yeshua y sus discípulos y que se celebró por más de 2000 años después de que se entregó en el monte Sinaí, ¿cierto? Que se estableció como tal la fiesta. Entonces ellos dijeron, no, mejor no. Nosotros ya no vamos a celebrar la Pascua el 14 de Aviv, sino que nosotros vamos a celebrar la Pascua con el calendario solar. Y viene Policarpo, recordemos que Policarpo, o que se había creado una congregación o una iglesia, entre comillas, en Oriente, ¿cierto? Estaba como dividido Occidente y Oriente, y el Oriente siempre fue muchísimo más apegado a la escritura. Y viene Policarpo de Esmirna y dice, no, a mí me da pena, ustedes si quieren pásense para el 14 en la fecha solar, pero nosotros y nuestro Oriente o nuestra iglesia de Oriente seguimos
celebrando Pascua el 14 de abril según el calendario lunar. Ya sube en el año 178 el señor Eleuterio I, ¿cierto? Que él dice, no, ahora él ya se le ocurrió, es lícito comerse en lo que ustedes quieran, ¿cierto? O sea, ya si quieren comer chicharrones, si quieren comer camarones, si quieren comer perros, si quieren comer gatos, si quieren comer ratón, cómanse lo que ustedes quieran, ¿cierto? Ya Eleuterio dijo, ya Levítico 11 ya no viene acá, ¿cierto? Porque eso ya es antiguo, recordemos que uno iba dejando la idea y el otro la seguía retomando, ¿no? Entonces dice, no, ya en Levítico 11 eso ya no es parte de nosotros, además nosotros debemos de diferenciarnos de esos judíos porque ellos fueron los pecadores, o sea, ellos fueron los que mataron al Mesías, ¿cierto? Nosotros no, nosotros somos una iglesia escogida y entonces nosotros ahora estamos por gracia y entonces nosotros nos podemos comer lo que nosotros queramos. Ya viene el año 188 al 199 y se levanta Víctor I, ¿sí? Él es quien estipula que el que celebre la Pascua judía, porque ya, imagínense, ya 200 años o 170 años después de la muerte de Yeshua, ¿cierto? Ya no era la Pascua, la única, la Pascua bíblica, ya no era la única. Ahora era la Pascua judía, ¿cierto? Ya le tenían nombre. Entonces dice que el que celebre la Pascua judía según el mandamiento de Levítico 23 es un hereje, ¿cierto? Entonces empieza la persecución y este señor fue el que inventó el término excomunión. Entonces él dijo, no, el que no haga caso a lo que nosotros estamos diciendo, entonces se viene en contra, es un hereje y va a ser excomulgado. Y excomulgado quiere decir que si no está dentro, entonces ya no hace parte, ¿cierto? Y entonces se va para el infierno, ¿ya? Ah, bueno, y este señor también fue el que declaró o el que se inventó el purgatorio, ¿cierto? El señor dice, no, entonces es que una persona tiene que cuando muere se va al purgatorio y purga sus pecados, ¿sí? Entonces, si tuvo muchos pecados, entonces está 5.000 años, 2.000 años, 3.000 años, 1.000 años, en fin, y solo la Iglesia Católica, ¿cierto? Porque ellos tienen la autoridad, no sé quién se las dio, pero la tienen, no la reclaman, ¿sí? Y dicen que solo la Iglesia Católica es la que tiene el poder de sacar a una persona del purgatorio. Eso hasta el año 1999 porque el Papa Juan Pablo II desmintió el purgatorio, ¿sí? Solo hace unos años él dijo, no, pues es que lo del purgatorio no era tan literal, entonces no es tan así, entonces pues ya purgatorio no hay, ¿cierto? ¿Cierto? Más o menos así es la idea. Ya para el siglo III, estamos aproximadamente en el año 200, ¿verdad? Se crean dos grandes escuelas. ¿Por qué? Porque había un desorden tan terrible que nadie sabía en qué creía, ¿cierto? Unos decían, yo soy creyente del Mesías, otro dice, no, es que yo sigo a San Aniceto, el otro dice, yo sigo a San Marción. Mentira, San Marción no fue San Marción, sino yo sigo a Marción, el otro dice, no, yo sigo a San Justino, el otro no, pues es que a mí me gusta Eleuterio, y una cosa y la otra, y entonces había un desorden que nadie sabía o sea, sabían que había habido un Mesías por allá lejos, ¿cierto? Que él había pagado por mis pecados y que él había muerto y eso, pero no tenían como mucha idea de qué realmente pues se trataba el mensaje ni tenían como ninguna base. Entonces, con esta idea vienen los debates cristológicos, ¿cierto? Y se crean dos escuelas muy, muy grandes. Una fue en Alejandría y la otra fue en Antioquía. Entonces, la escuela de Alejandría, ¿cierto? Pues eran personas doctas, pero doctas ¿en qué? Eran personas estudiadas en filosofía, en un montón de cosas, ¿cierto? Pero no tenían bases de Torá, no eran doctas en Torá, ¿sí? Eran personas gentiles, todos los que estaban aquí ya eran gentiles porque recordemos que a los judíos los habíamos dejado tirados en el camino hace cuánto tiempo, ¿cierto? A los que no habían perseguido, ¿cierto? Entonces, a los que no habían matado, entonces pues ellos también estaban haciendo como su grupito por el otro lado de allá y entonces
ya estábamos separados completamente. Entonces en Alejandría aparecen los coptos o suben los coptos, ¿cierto? Y ellos tienen el Nuevo Testamento. O sea, ellos tienen toda la escritura como tal, pero no contemplan el Antiguo Testamento porque recordemos que no es interesante para ellos, ¿cierto? Entonces ellos con el Nuevo Testamento, con la escritura que ellos contemplan, ¿sí? Ellos llegan a una conclusión. Y ellos dicen, según la escuela de Alejandría, nosotros concluimos que Jesús es Dios, ¿cierto? Pero Jesús es Dios, ¿sí? 100% Dios. ¿Sí? Nunca fue un hombre, eso fue así como un holograma o alguna vaina así, ¿cierto? Que descendió acá y punto. Esa fue la idea que sacaron ellos. Mientras que en Antioquía, ¿cierto? Aparecieron los arrianos y ellos llegaron con las mismas escrituras y que igual, sin contemplar el Antiguo o el Tanaj, ¿verdad? Ellos contemplando solo el Nuevo Testamento, ellos dicen, no, nosotros llegamos a la conclusión de que Jesús no es Dios, ¿cierto? Y punto, él simplemente fue un hombre y ya, él no tiene carácter divino ni absolutamente nada. Entonces, los arrianos de hoy en día, ¿quiénes son? ¿Cierto? Porque esa doctrina se filtró hasta el año 2021. Los arrianos de hoy en día son los testigos de Jehová, ¿cierto? Ellos alegan, ellos dicen que Yeshua no fue o no tiene parte divina, sino que él es un simple hombre. ¿Listo? Ya luego, en el 251 al 258, Decio sube como emperador romano. Esta nueva corriente comienza a ganar muchos seguidores, o sea, los cristianos cada vez eran más y más y más y más, ¿cierto? Entonces Decio, el emperador, manda a matar a muchos judíos y a muchos nuevos seguidores creyentes de Yeshua. ¿Cierto? Él hizo otra vez una oleada de persecución tanto a los unos como a los otros, ¿verdad? Por temor, algunos empiezan a negar su creencia, ¿sí? Entonces se levantan unos y dicen, no, yo no tengo carácter de mártir, ¿cierto? Entonces, mientras pasa este señor Decio o mientras pasa este imperio, que muchas veces duraba poco, porque no sé por qué, pero los emperadores no duraban mucho tiempo, ¿cierto? Me imagino que por su estilo de vida, pues casi siempre estaban en el poder muy poco tiempo, entonces ellos decían, no, mientras pasa todo este desorden y esta persecución, entonces nosotros decimos que nosotros no somos creyentes y nos hacemos como un pagano, ¿cierto? Y cuando se acabe el imperio o cuando termine este gobierno, entonces nosotros volvemos. Esa era la idea que había aproximadamente en el año 251 al 258. A la muerte de Decio, que efectivamente fue pronto, ¿cierto? Solo duró 7 años. Entonces todos aquellos que habían negado su fe dicen, no, nosotros ahora queremos regresar. Nosotros queremos volver. ¿Por qué? Porque pues esa es nuestra fe, ¿cierto? Entonces se levantan ovación y dicen, no, todos aquellos que no estuvieron o soportaron, ¿cierto? Persecución por su fe, pues no son dignos de estar otra vez aquí, ¿cierto? Entonces, pues, ¿quién siguió a ovación? Pues 10 incapacitados que quedaron de la revuelta o de la última persecución, ¿cierto? Mientras que se levanta Cornelio y él dice, no, todos los que quieran, ¿cierto? Vengan, entren, no hay ningún problema porque todos son bienvenidos. Y ya en el siglo tercero, igual en el año 281 al 284, entonces se levanta Diocleciano. Y este hombre es quien divide el imperio romano en 4, ¿sí? Acá inician las tetrarquías. El gobierno se componía de un César y un Augusto en un mismo territorio. Entonces, Diocleciano dice, el imperio romano está increíblemente grande, ¿cierto? Ha conquistado el mundo conocido, o sea, ya prácticamente no hay para dónde más conquistar, estamos full. Entonces él dice, esto está tan grande que es imposible que una sola persona lo pueda gobernar, ¿sí? Entonces él dice, no, yo voy a inventarme algo y voy a dividir el imperio romano. Divide el imperio romano en 2, ¿cierto? Y luego a cada lugar manda un César y un Augusto, un César y un Augusto. Entonces prácticamente quedaron 4 emperadores, ¿cierto? En total en el imperio romano. Entonces este señor dice,
muere con la idea de que el imperio fuera imperio el resto de la vida, ¿cierto? Porque dice, no, con esta genial idea que yo tuve de dividir el imperio y de sostenerlo, ¿cierto? Entonces, pues no hay cómo el imperio decaiga, ¿sí? Entonces, esto prácticamente era todo lo que había abarcado, ¿verdad? El imperio romano. Luego, estas fueron las tetrarquías. Él dividió, ¿se dan cuenta? Dividió, unos fueron Máximo Augusto, Constanzo Cloro, Diocleciano y Galerio, ¿sí? Ahí está dividido, lo dividió en Augustos y Césares. Y entonces, ¿qué pasa? Hay 4 emperadores, todos quieren ser el mero mero, ¿cierto? Todos quieren el poder. Ya ha muerto el señor Diocleciano, ¿cierto? Que era el que pues mandaba full. Y entonces ellos dicen, no, yo quiero el poder, el otro dice, no, yo quiero el poder, el otro dice, yo quiero el poder, ¿cierto? Y esto es como la herencia de la abuelita, ¿sí? Que cada vez son más hijos y entonces cada vez son más nietos y cada vez son más nietos y entonces cuando uno se da cuenta ya no queda nada, ¿cierto? Entonces empezaron a nacerles hijos y luego nietos a estos Césares, a estos Augustos, ¿verdad? Y entonces ellos empezaron a decir, no, el día que nosotros nos vayamos a repartir este imperio no va a quedar para ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Empieza una guerra civil, ¿sí? Una guerra entre ellos 4, ¿verdad? Y obviamente la guerra nunca terminaba porque ninguno lograba, ¿verdad? Ganar, ¿sí? Si no era simplemente guerra, guerra, siempre una competencia, siempre morían unos, morían los otros, y bueno, siempre fue una guerra civil durante algún tiempo, hasta que se levanta un emperador muy, muy inteligente. Para el año 305 al 306, ¿sí? Se levanta Constantino, ¿sí? Y él dice, yo quiero un solo emperador, un solo ejército y una sola religión, ¿sí? Y él dice, yo esto lo voy a lograr únicamente si yo me uno a ese poder, ¿cierto? Porque aunque no lo quisieran ver, ellos trataban de darse cuenta que había un poder, ¿sí? Interno que eran los cristianos. ¿Por qué? Porque cada vez eran más y más y más y más, ¿sí? Entonces él dice, no, si yo me gano a todos estos cristianos, ¿cierto? Que ellos venían de una persecución muy, muy drástica donde murieron más de 300,000 cristianos, ¿cierto? En la última persecución. Entonces él dice, no, si yo logro conectar con ellos, ellos me van a apoyar, yo voy a ganar la guerra con los otros 3 emperadores y yo me voy a quedar con todo el imperio. Efectivamente fue así, ¿sí? Él pelea contra los demás, ¿sí? Gana la guerra y se levanta, ¿sí? Como único emperador con un solo ejército, y él decreta, ¿cierto? Primero, libertad de culto, que ya cada quien podía creer en lo que quisiera. Y luego se da cuenta y dice, no, esa decisión estuvo mal porque si no voy a seguir dividido, ¿sí? Entonces el que quiera seguir creyendo en esto o el que quiera seguir creyendo en lo otro, y entonces cada quien cree lo mismo, entonces voy a seguir dividido. Entonces dice, no, ahora pues como los cristianos eran más, ¿cierto? Los creyentes de ese tal Yeshua que él ni siquiera sabía quién era, ¿cierto? Solo eran rumores de lo que le llegaba. Entonces él dice, no, a toda esa cantidad de gente que yo tengo, esa masa que son miles allá afuera, ¿cierto? Entonces, donde yo les quite a ellos lo que ellos quieren, entonces me los echo de enemigos. Entonces, ¿qué hago? Decreto que su pensamiento, ¿cierto? Va a ser el pensamiento para el imperio. Y crea por primera vez la Iglesia Universal, ¿cierto? O la religión universal, que fue el catolicismo. Hasta el año 325, ¿sí? Se decreta como tal que el ser cristiano es una obligación, ¿sí? Ya no es que si yo quiero, que si no quiero, no. Si no soy cristiano o si no dentro, ¿sí? En este pensamiento, entonces ya paso a ser perseguido.
Y es importante saber que Constantino es un adorador al sol, a la luna y a las estrellas, ¿verdad? Él era un pagano, era un griego, ¿cierto? Era un romano con pensamientos griegos y era un adorador de más de 1000 dioses. Entonces, por eso vimos luego el sincretismo que hubo en la Iglesia Católica. Entonces, para el siglo IV, en el año 325 se celebra el Concilio de Nicea. ¿Por qué? Porque se levanta Constantino y entonces él dice, bueno, muy bonito todo, el imperio, muy bonito el ejército, muy bonito la religión y está todo muy chévere, pero yo quiero saber qué es esa religión. Bueno, cuéntenme, ¿sí? Díganme de qué se trata todo esto. Entonces él reunió, ¿cierto?, a los coptos y a los arrianos. Recordemos que unos decían que Jesús era Dios y otros decían que Jesús no era Dios. Entonces, él los reúne, ¿cierto? Y dice, bueno, yo necesito que ustedes me cuenten, a ver qué es lo que pasa. Entonces uno, que no, que Jesús es Dios, y otro, no, que Jesús no es Dios. Y entonces dice, bueno, pero ¿qué es esto? Yo pensé que esto era algo claro, ¿cierto? Para tener tantos adeptos, pues yo me imaginé que ustedes creían en una sola cosa. Entonces, pónganse de acuerdo, o Jesús es Dios o Jesús no es Dios, pero no me estén así porque si no seguimos divididos, entonces denme una sola idea. Entonces, en el año 325, en el Concilio de Nicea, ¿sí?, se impone el dogma de fe de que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, ¿sí? Y desde aquí se empiezan a perseguir a los arrianos y a los coptos, ¿cierto? Porque como ellos no se ponían de acuerdo, cada uno seguía con sus ideas, entonces el dogma de fe, rapidito para salir y darle a don Constantino una respuesta, ¿cierto? Entonces se jugaron las manos, dijeron, sí, es 100% Dios, es 100% hombre, y todos contentos, y se empieza a perseguir a los arrianos o a los coptos. El gnosticismo, ¿qué es el gnosticismo? Es un conjunto de corrientes sincréticas filosófico-religiosas que llegaron a mimetizarse, o sea, es una mezcla de ideas. El sincretismo es conciliar doctrinas, fusionar tendencia a conjugar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas, ¿cierto? Entonces el sincretismo es coger el agua y el aceite, ¿cierto? Y hacer que se mezclen, mejor dicho, ¿sí? Y el gnosticismo es el conjunto de esas corrientes sincréticas, ¿sí? O sea, un conjunto de sincretismo. Entonces, ¿qué es un dogma? ¿Cierto? Porque eso lo hemos escuchado mucho. Una doctrina, ¿sí?, viene de un dogma o un pensamiento. Entonces, ¿qué es un dogma? Es una proposición que se asume como principio o argumento innegable, irrefutable e incuestionable de una ciencia o doctrina. El original, que proviene del griego dogma, traduce pensamiento, principio o doctrina. En un sentido amplio, entendemos por dogma el conjunto de postulados que rige una religión, doctrina, ciencia o sistema. Los fundamentos de un dogma no están sujetos a discusión o cuestionamiento. Su verdad resulta inobjetable, sea demostrable o no, ¿cierto? Entonces, por eso se levanta la Iglesia Católica y dice, por el poder que tiene la Santa Iglesia Católica, nosotros decretamos que, y eso es un dogma de fe. ¿Listo? Y en el año 381 se celebra el Concilio de Constantinopla, ¿cierto? Entonces se adopta como dogma de fe la Trinidad, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ellos seguían estudiando, ¿no? Entonces empezaron a pensar y dijeron, ok, si Dios es 100% hombre y es 100% Dios, entonces el Espíritu Santo, ¿qué? ¿Aquí qué? ¿Cierto? Entonces ellos dicen, no, entonces también es 100% Dios y también es 100% hombre, y entonces empieza toda esta corriente, ¿verdad?, de ideas, y en el Concilio de Constantinopla se adopta o se firma la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El que no crea es un hereje, y el paganismo, tenemos que recordar, hace triadas de sus ídolos,
¿cierto? Para ellos era muy fácil entenderlo así. ¿Por qué? Porque eso era en lo que ellos creían. Recordemos que uno creía en el Sol, la Luna, las estrellas, el otro en Janus, Júpiter y Marte, y en fin. Y en el año 431, en el concilio de Éfeso, ¿cierto? Entonces viene el señor Vicentino y dice, ok, si Jesús es 100% hombre, 100% Dios, entonces María, su madre, ¿verdad qué es? Entonces ellos ya no, si Jesús es Dios, entonces ella sería la madre de Dios, ¿verdad? Y ya viene San Agustín también en este tiempo y surge el término pecado original, ¿cierto? El motivo era hacer un censo de los integrantes de esa nueva religión, atemorizando a las personas con el purgatorio, porque eso ya se había afirmado también hace un tiempo, y dice que la gente se debe bautizar, ¿sí? Porque entre tanta idolatría no sabían quiénes eran y quiénes no, quiénes pertenecían y quiénes no, ¿cierto? Entonces le decía, no, hagamos un censo y las personas que estén bautizadas sabemos que ellos están adentro, ¿sí? Igual, el que no crea es un hereje y se instituye el credo de San Atanasio, ¿cierto? ¿Cuál es el credo de San Atanasio? Pues no sé cuántos se lo saben. Creo en un solo Dios, Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, ¿verdad? Y esto es el credo, ¿cierto?, de la Iglesia Católica. Y por último, en el año 457 surge la confesión privada, basado en la necesidad de tener un intermediario, ¿sí? Ellos dicen, no, ya no es tan fácil, ya ustedes son allá, ustedes son los laicos y nosotros somos los sacerdotes, ¿cierto? El sacerdocio, los meros, nosotros somos los que tenemos el wifi con el Padre, ¿cierto? Ustedes no, ustedes tienen que esperar hasta que nosotros les mandemos a ustedes, ¿cierto? Y es la necesidad de tener un intermediario, todo esto impuesto por Roma. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? Hola, dime. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están todos ustedes? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, hermana, le pregunto, ahorita Dime. mirando como todo lo que volvías a repasarnos, yo tenía la idea de que todos estos personajes que nombrabas habían sido como emperadores todos, pero me daba pues por averiguar algunos y veía que no, era como, ¿cómo se llaman? Papas, obispos. Obispos. Exacto, obispos. O sea que sí eran obispos. Sí, muchos fueron obispos o la mayoría fueron obispos porque el papado aparece hasta el 1200. ¿Sí? O sea, ya como que el término o ya ese nombre papa aparece hasta el año 1200. Antes, todos o muchos fueron obispos, pero entre los que les voy contando, muchos eran obispos y otros eran emperadores. Bien. Pero casi la mayoría de los últimos esos fueron como los obispos. Casi todos los últimos fueron obispos, o sea que metieron de su cuchara en la doctrina, ¿cierto? Sí. Ya ellos, porque ellos tenían el poder. ¿Por qué? Porque ellos eran líderes de comunidades, porque ellos tenían el poder de hacer un dogma de fe, o sea, imagínate, o sea, ellos tenían ese poder de hacer algo así, de crear escuelas y pensamientos y todo eso. Entonces ellos fueron los obispos. Listo, era como eso. Muchas gracias. Sí. Bueno, Astrid, con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta sobre este último tema? ¿O quedó claro del tercero al quinto siglo? ¿Clarito? Listo, familia. Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy, es cortica. Solo que quiero que tengamos muy claro esta parte, que es muy, muy importante para terminar de tener por sentado, ¿verdad? Este tema, ¿sí?
Y hoy vamos a ver los criptojudíos. ¿Qué fueron los criptojudíos o qué pasó con los judíos después del año 70? ¿Cierto? O después del primer siglo, porque vemos a muchos peleando en las revueltas en el 132, en el 70, ¿cierto? Muchos siendo perseguidos, muchos siendo muertos en muchas de las persecuciones de algunos emperadores, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con ellos? O con muchos de ellos, ¿dónde están? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Tenemos la idea que muchos se quedaron en Jerusalén, ¿cierto? Y que por eso ellos ahorita están en la tierra de Israel, ¿cierto? Era lo que yo pensaba hace unos años. Yo decía, ay, tan chévere uno haber nacido en Israel, ¿cierto? Porque me imaginé que Israel había sido eterna. Y no, no fue así. Entonces vamos a ir un poquito por esta parte para que nos quede un poquito más claro qué pasó, porque ya vimos qué pasó con el cristianismo, ¿cierto? ¿De dónde salieron? ¿Cómo fue que llegamos nosotros a las 50,000 denominaciones que tenemos el día de hoy? ¿Cierto? ¿Y cómo fue que nosotros nos regamos por las 4 esquinas de la tierra? ¿Sí? Pero ahora vamos a ver qué pasó con los judíos. Entonces, vemos que la primera llegada a Sefarat, ¿sí? Sefarat es una palabra en hebreo para España, ¿sí? Cuando ustedes escuchen Sefarat, ¿sí? Es porque está hablando de España. O muchos han escuchado el término sefardí o hebreo sefardí, de pronto, los que estudian hebreo. Sí, señora. Sí. ¿Cierto? Que hemos escuchado mucho que el término hebreo sefardí, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿y qué es eso? Sí, de hecho, perdón, Alexa, Dime. me pasó con un señor que habla mucho de que ellos son los que le dan a uno la nacionalidad, ¿sí es así? O ¿La nacionalidad qué? ¿Judía? de Israel. Ok, pues ya vamos a ver por qué razón. Ah, bueno, no, porque Ya, ellos hacen como sí. el estudio con los apellidos y Ya. yo he tenido como esa duda porque, por ejemplo, a mí me llama mucho y el señor pues me pregunta, vea, es muy fácil y uno pues le queda como la inquietud porque pues sí. Exacto, entonces allá vamos a ir, precisamente en esta clase vamos a ir hasta allá. Entonces, cuando vemos sefardí o hebreo sefardí, es ese hebreo que se hablaba, ¿cierto? En España. Sí, era hebreo sefardí. Porque en Alemania, recordemos que muchos en el año 70, ¿sí? Más o menos para la caída del segundo templo, ¿cierto? Que eso fue en el año 70 a manos del emperador Tito, ¿cierto? Luego en la revuelta de Bar Kokhba, que fue en el año 132, cuando por mano de Adriano salieron exiliados muchos judíos porque se determinaron traidores a la patria, ¿cierto? Eso lo vimos en las clases pasadas. Entonces, dicen que muchos de esos judíos, ¿cierto? Los primeros registros de que ellos llegaron a Sefarat, imagínense, acá en el mapa se ve Israel, está por este ladito de acá, ellos hicieron esto, caminaron hasta llegar a España, ¿sí? Muchos, hay registros de que muchos llegaron en el año 70. ¿Por qué en el año 70? Porque se había destruido el templo, ¿verdad? Estaban siendo perseguidos, entonces muchos migraron hasta España, pero también hay registros de que muchos fueron a Noruega, Suecia, Finlandia, Polonia, ¿cierto? Muchos llegaron a lo que es la actual Alemania, ¿cierto? Y por eso fue que hubo el Holocausto, porque ahí había muchos judíos concentrados, ¿cierto? Que habían salido de su tierra por persecución, ¿cierto? Entonces, por eso decimos, cuando es hebreo español o de España, decimos hebreo sefardí, y cuando es hebreo alemán, ¿cierto? Es el hebreo yidis, ¿sí? Son daticos ahí que a veces son palabras que como que, ay, ¿y esto qué? ¿Sí? Entonces es un poquito más fácil. Con respecto también a qué,
a veces los veo peleando que si kosher o kasher, ¿sí? Que cuál es palabra correcta. No, unos dicen que kosher, otros dicen que kasher, ¿sí? Entonces, simplemente uno está hablando hebreo sefardí y el otro está hablando hebreo yiddish. La palabra es la misma, es kashrut, ¿sí? Es lo mismo. Dime. ¿Los askenazí son los yiddish? Los askenazis son los yiddish, exactamente, los de Alemania. ¿Y los yemenitas? Ese sí me corchas porque no sé de dónde son. Pero es bueno que vayas y busques, sí, porque tiene que ser de pronto de algún lugar donde ellos se establecieron y posiblemente, pues, después de, estamos hablando casi 1700 años, ¿cierto? De que esto pasó, pues, muchos idiomas pudieron haber fusionado. Lo mismo que pasó con el sefardí y con el yiddish o con el askenazi, ¿cierto? Entonces puede ser eso. Entonces, para este tiempo, para el año 70, entonces el año 132, la persecución de Adriano y todo esto por ser traidores a la patria, entonces vemos cómo ellos se regaron, además que nosotros empezamos con una cuenta de 2,5 millones dentro de Israel, ¿cierto? Y 2,5 millones afuera, la diáspora, ¿cierto? Entonces, familia, para el año 700 después del Mesías, aproximadamente ya había una gran población de judíos en España, ¿cierto? ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con Judá? Con Judea, ¿cierto? Recordemos que Judea pasó a ser ¿qué? Palestina, ¿cierto? La llamaron Filistea, ¿sí? Le cambiaron el nombre y a Jerusalén lo pasaron a llamar a Elia Capitolina, ¿cierto? Y entonces esta tierra sagrada, este lugar, quedó con muy poquitos, ¿sí? De sus dueños, o sea, de los israelitas, ¿cierto? Cada vez fueron menos porque ellos también se fueron dispersos, al igual que las 10 tribus. ¿Cierto? Siempre tuvimos la idea de que ellos se habían quedado porque hasta Yeshua y el primer siglo ellos estaban en su tierra. Pero después del siglo segundo, siglo tercero, casi la mayoría salió y luego este lugar pasó a ser habitado por árabes, ¿sí? Y bueno, y eso es otro tema por allá bien especial, pero lo que nos interesa es que ¿a dónde se fueron ellos? Muchos salieron hacia España o hacia muchos de los lugares que les estoy contando. Entonces, ¿qué pasó en España o qué pasó con los que llegaron a España? Era una comunidad muy grande. Entonces, ellos se convirtieron en personas muy adineradas, ¿cierto? Siempre hemos tenido la idea de que no, los judíos tienen mucho dinero porque son el pueblo escogido de Dios, ¿cierto? Casi todos lo hemos pensado, lo hemos dicho, no, eso ellos por ser el pueblo escogido de Dios son personas muy adineradas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de los consejos, ¿verdad?, financieros están en la Torá y ellos los aplican a la perfección y por esa razón son personas con mucho éxito, ¿cierto? Aunque bueno, también vemos hay muchos que no se rigen por la Torá y también hacen negocios ilícitos y bueno, ¿sí? No porque sean judíos, entonces son perfectos, pero sí sé por experiencia que muchos de ellos, ¿verdad?, aplican los consejos financieros que están en la Torá y por esa razón pues tienen tanto éxito pues en los negocios, ¿verdad? Entonces ellos se volvieron personas muy adineradas y de un prestigio increíble en la región, ¿sí? Se volvieron de renombre, aportando su sabiduría porque siempre han sido personas muy cultas, ¿sí? Muy inteligentes y su arte, ellos a dónde llegaban, y eso lo vemos a través de la historia de Babilonia, Grecia, donde fuera que ellos estuvieran, siempre formaban comunidades de judíos y eran personas muy importantes y muy inteligentes. Entonces, del siglo X al XII, imagínense todo lo que hemos pasado.
del siglo X al XII, o sea, del año 900 hasta el año 1200 casi, ellos se vuelven imprescindibles para los flamantes y exuberantes reinos cristianos, ¿cierto? ¿Qué pasó? En el año 476, ¿sí? Estaba completamente cristianizado el mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Roma, pues era casi el mundo completo y Constantino, ¿verdad? Y su sistema, ¿sí? Se impuso y el mundo casi conocido llegó a ser católico, ¿cierto? Por eso vemos hoy muchísimos países como Polonia, como Inglaterra, como, bueno, países por allá que uno ni siquiera se sabe los nombres, que son católicos, y uno dice, ¿y eso por allá, cierto? Fue por eso, porque este mensaje católico universal, ¿sí? Se fue por todo el mundo. Entonces, para el 1200 aproximadamente, pues ya eran reinos cristianos. Recordemos que pues seguía este sistema de emperadores o de reyes, ¿verdad? Y pues ellos eran los que gobernaban, ¿sí? Y pues todos eran católicos, o sea, ya habían tomado o habían nacido en hogares católicos. Entonces, los judíos, ¿cierto? A ver, les paso acá. Los judíos se habían vuelto, ¿cierto? Entonces, cuando ellos se van por allá a España, ellos se habían vuelto imprescindibles, ¿verdad? Y ellos se vuelven patrimonio real, o sea, ellos se vuelven parte como del inventario, ¿cierto? De los reinos. O sea, los judíos debían pagar a los españoles a cambio de poder vivir en su territorio, ¿cierto? Ellos eran tributarios. Muchos eran encargados, los judíos, de la recolección de impuestos para el rey. Ese era su trabajo, como eran tan diestros en los números, ¿cierto? Entonces ellos empezaron a ser trabajadores del gobierno, ¿sí? Y ellos tenían todo este sistema de cartera, ¿sí? De los préstamos que hacía el rey, ellos tenían toda esta parte y ellos eran los que la manejaban. Pero para el siglo XIV, vea que nos saltamos 2 siglos, para el siglo XIV aproximadamente, todo esto cambia y las familias cristianas toman el trabajo de la recolección de impuestos y los judíos ya dejan de ser importantes para aquellos reinos, ¿cierto? Entonces los cristianos dijeron, no, nosotros no podemos seguir dejándole este trabajo a ellos, nosotros nos vamos a poner a estudiar, nos vamos a hacer también muy intelectuales y nosotros vamos a cogernos ese trabajo, ¿cierto? Entonces, en el año 1391 no hay rey de turno. En este momento prácticamente como que cae el rey, ¿cierto? No sé si muere o lo tumban, ¿verdad? No hay rey en este territorio. Entonces, pues es muy fácil, porque si no hay un rey que protegiera a los judíos, ¿cierto? Entonces, pues en este momento ellos prácticamente estaban sin protección, entonces se levantan ¿quiénes? Se levantan los españoles, ¿sí? Todas estas familias, se levantan ellos acusando a los judíos, ¿cierto? Ellos empezaron con un rumor diciendo que ellos habían envenenado el agua, ¿sí? Y que por esta razón había venido la peste negra, ¿sí? La peste negra fue una de las pestes más terribles que ha tenido la historia, ¿sí? Porque en ese tiempo la suciedad era impresionante, ¿cierto? No habían protocolos de sanidad para nada, ¿sí? Y las prácticas eran increíbles, ¿cierto? No habían baños, no se bañaban, o sea, con decirles que cuentan, no sé si sea cierto, pero leí algo hace unos días que me llamó mucho la impresión, la atención mucho y me impresionó, porque decía que
se bañaban cada 2 o 3 meses, ¿sí? O sea, que el cuerpo olía ese día terriblemente, ¿sí? Y calentaban agua en una tina para el papá, o sea, el primero que tenía o el que tenía el honor de entrar al agua limpia era el padre, luego la mamá, por último los hijos, en orden, ¿cierto? Y hasta que llegaban al bebé y decían que prácticamente o en muchas ocasiones cuando el bebé entraba a la tina moría. Entonces podrán imaginarse de lo que les estoy hablando, ¿sí? La suciedad y todo el sistema era muy increíble, ¿cierto? No había sanidad absolutamente para nada. Y fue cuando cayó la peste negra, que eran ratas, pues obviamente por la suciedad, ¿cierto? Que tenía unos piojos que se le pegaban a las personas y los picaban, no había antibióticos, no había absolutamente nada de esto, y murieron por millones de personas, ¿cierto? Porque acusaron a los judíos, ¿cierto? Uno, porque a ellos, casi a ninguno, se les pegó la peste negra. Entonces ellos decían, es que ellos fueron los que no la dieron, ellos envenenaron el agua y ellos nos transmitieron la peste negra, ¿cierto? Pero estudios dicen que por sus prácticas de sanidad que están en la Torá, ¿cierto? Porque recordemos que la Torá nos enseña hasta eso, a bañarnos, a limpiarnos, a enjuagarnos, a hacer tevilá y todos estos temas, ¿cierto? Entonces, por sus prácticas, ellos tenían o vivían en un entorno sano, ¿sí? O sea, de sanidad, y a muchos de ellos no se les pegó la peste negra. Entonces, primero, pues obviamente ellos los acusaron porque a ellos no se les pegó. Pero segundo, también era, estaban orquestando ahí también algo, ¿cierto? Y era porque ellos, los judíos, tenían los documentos de crédito del gobierno. ¿Sí? Recordemos que ellos eran los que recolectaban los impuestos, tenían todos los cuadernos, tenían absolutamente todo. Entonces, cuando ya no hay rey, ¿a quién deberle, cierto? Porque que no es que esté acosando para que paguen, están todos los cuadernos de todas las personas deudoras, entonces ellos se levantan, ¿cierto? Y ellos dicen, ah, los vamos a acusar porque ellos eran los que tenían el poder de esos libros de deuda. Entonces, se levanta un obispo, ¿cierto? Un clérigo español llamado Fernando Ferrán Martínez, uno de los más importantes predicadores antisemitas de la historia, incitando al odio hacia los judíos. En 1391, con esta persecución, se convierten 40,000 judíos al catolicismo. Entonces empieza la persecución, ¿verdad? Comienza con los españoles, con este rumor de la peste negra y de todo esto. Entonces luego se levanta este señor, Fernando Ferrán Martínez, ¿cierto? Y él dice, no, los judíos, ¿cierto? Pasan a ser herejes. ¿Por qué? Porque ellos no creen en el catolicismo. Ellos no creen en Jesús, en Jesús, en María, ¿cierto? En todos los dogmas de fe de la Iglesia Católica, entonces que ellos deben morir, ¿cierto? Entonces el señor Ferrán, ¿sí? Exige que todas las sinagogas sean destruidas. Así las masas cristianas, entonces ya se levantan todos estos españoles, ¿cierto? Atacan una judería sevillana matando al que se resista al bautismo, ¿sí? Entonces, ellos decían, llegaba este señor Ferrán y con todos sus secuaces, ¿verdad? Entraban a las sinagogas, ¿sí? Y decían, bueno, acá toca o deciden, o se convierten al catolicismo o se mueren, ¿cierto? Pues muchos de ellos se convirtieron al catolicismo. Nos dice que más de 40,000 judíos inicialmente en el 1391 se convirtieron al catolicismo, renunciaron a su fe judía, ¿cierto? A
a sus creencias, ¿verdad? Y se convirtieron al catolicismo para salvar su vida, ¿sí? Muchos judíos y rabinos famosos, que eso era lo que más llamaba la atención, porque se suponía que los maestros, los rabinos, ¿cierto? Pues ellos tenían que ir en fe hasta el final. Pero qué sorpresa de los judíos cuando muchos de ellos se empezaron a convertir al catolicismo. Pues obviamente forzadamente, ¿cierto? No era porque ellos obviamente lo anhelaran y dijeran, ay, sí, María y todos los dogmas de la Iglesia Católica, yo lo esperaba, ¿cierto? Sino por salvar su vida, muchos se convierten forzadamente. Pero ¿qué pasa? Esto crea un gravísimo problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fue el inicio de la posterior Inquisición en el 1480, ¿sí? Lo que pasó en el 1391 hasta el 1414 aproximadamente, trajo una consecuencia muy grave, ¿cierto? ¿Qué pasó en el 1414? Se levantó otro personaje que fue San Vicente de Ferrer, ¿cierto? Y ese señor iba a las sinagogas, ¿verdad? Con una cruz en la mano, paraba la cruz en la mitad de la sinagoga y decía, toda esta sinagoga está bautizada. ¿Sí? Llegaba así, ponía la cruz y decía, todos los que están aquí ya están bautizados. O sea, sin siquiera poder defenderse, sin siquiera poder decidir si lo querían o no lo querían. Entonces, ¿qué pasó? Muchos de estos convertidos, ¿sí? Seguían practicando el judaísmo a escondidas, ¿cierto? Eso los convirtió en herejes, ¿cierto? Pues porque empezaron ellos a vivir una doble vida. Entonces, el estar observando Torá o el estar observando judaísmo a escondidas, o los convertía en herejes o los convertía en judíos marranos. Esa fue el apodo que se les puso a ellos, ¿sí? Ustedes lo pueden buscar en Google, judíos marranos o anusim, y así lo van a encontrar. Son todas aquellas personas judías, ¿sí? Aproximadamente del siglo XII, siglo XIII y XIV, ¿verdad? Que fueron forzados, ¿sí? Por el catolicismo a cristianizarse o a volverse al catolicismo, ¿sí? Un siglo después de estos hechos, ¿sí? Los reyes católicos, ahí ya entramos, todo esto es todo lo que tuvieron que pasar los judíos a mano de la Inquisición, ¿cierto? Ellos determinaban o buscaban en las poblaciones, ¿cierto? A los herejes, a los que eran herejes, pues ¿quiénes eran los herejes? Todos aquellos que no estaban de acuerdo con la religión católica, ¿cierto? Entonces, iban y pedían ayuda de los vecinos, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, si ustedes llegan a ver algún vecino que está haciendo prácticas extrañas, ¿cierto? Y ustedes no hablan, entonces ustedes pasan a ser secuaces, ¿cierto? Cómplices, y entonces ustedes también van a pagar. Entonces la gente en susto, pues en terror de que ellos tuvieran que pasar por las manos de los inquisidores, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Iban y delataban a todos estos judíos marranos, ¿cierto? Que estaban viviendo una doble vida. ¿Cómo vivían una doble vida? Celebraban Shabbat a escondidas, ¿sí? Decían que comían cerdo, ponían el cerdo en las mesas o en sus casas, a la entrada de sus casas, ¿cierto?
pero cuando tenían que comer simplemente lo botaban por debajo de la mesa o lo sacaban en algún lado, ¿cierto? Para no quebrantar la Torá, ¿sí? Fueron días muy oscuros, tanto para el judaísmo, ¿cierto? Porque fueron días de persecución tremenda, pero también fueron días de la Santa Inquisición, de lo que se llamó la Santa Inquisición en la Iglesia Católica, ¿cierto? Ellos se creyeron con la autoridad, ¿sí? De matar a todos aquellos que no seguían, pues digamos, esa religión que ellos habían conformado, ¿cierto? Porque ni siquiera era que siguiera o no la Biblia, porque si fuera por eso, los que estuvieran muriendo hubieran sido otros, ¿cierto? Pero los que no seguían el juego, o los que no seguían el jueguito, o los que no habían entrado como tal al grupo, ¿cierto? Entonces eran muertos. Y muchísimos, cantidad de ellos terminaron convirtiéndose al catolicismo. Entonces, un siglo después de estos hechos, los reyes católicos, Isabel y Fernando, ¿sí? Deciden apartar por completo a los cristianos de la influencia judía. Ellos toman una decisión y ellos dicen, no, nosotros no podemos seguir dejando que los cristianos y los judíos convivan, porque de lo contrario ellos van a terminar judaizando el imperio, ¿cierto? O judaizando a todos los cristianos. Entonces, acá vemos cómo ellos, estos dos reyes, piden permiso al papa de turno, ¿cierto? Para traer la Inquisición a España, ¿sí? A esta parte de España donde trae la Inquisición y se hace toda esta persecución a los judíos para este tiempo. El 31 de marzo de 1492 se decreta que todos los judíos, ¿sí?, que no se sometan a la fe cristiana católica tienen 4 meses para salir del territorio hispánico. Todos aquellos judíos que viven en España, ¿sí?, que no se quieren convertir al catolicismo, tienen que salir de esa tierra, ¿sí? Esto por una sola causa, que no convirtieran al judaísmo al mundo cristiano, ¿cierto? Ese era su miedo, que de pronto ellos se sentaran un judío con un cristiano y que el judío lo llevara a la palabra y le dijera, pero es que mira, acá dice esto, esto, esto y esto, ¿cierto? Y entonces el cristiano dijera, ay, no, sí, tiene razón. Entonces ellos dijeron, antes de que esto ocurra, ¿cierto? Los judíos tienen que salir. Cualquier judío que se encontrara después de los 4 meses que se dieron para que ellos salieran, iba a ser muerto, ¿sí? Mientras muchos decidieron convertirse, ¿sí?, un aproximado de 200,000 judíos, ¿sí? Vean, empezaron por 40,000, luego ya fueron 100,000 y estamos en 200,000 judíos convertidos al catolicismo, ¿cierto? Ya sea por sus bienes, ¿sí? Porque decían, bueno, yo tengo mi finca, mi terreno, mi familia, lo que sea, ¿cierto? O porque ya estaban cansados de tanta persecución, entonces doblaron el brazo y terminaron convirtiéndose al catolicismo. Entonces, en este tiempo hubo algo que se llamó el Estatuto de Limpieza de Sangre, ¿sí? Entonces cogían una persona o una familia y decretaban qué tantos parientes, ¿cierto?, abuelos o bisabuelos judíos habían tenido, ¿sí? Si veían que habían más de 2, ¿sí?, esa persona debía morir o esa persona era tildada como hereje, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos sabían que era un arma de doble filo. Ellos sabían que ese era un pueblo testarudo, ¿cierto? Y que muchos, aunque decían convertirse, muchos no lo hacían de corazón, sino que simplemente estaban viviendo un judaísmo oculto, ¿cierto? Entonces vemos cómo muchos famosos actuales vienen de un linaje de conversos judíos.
como por ejemplo esta señora que se llama Santa Teresa de Jesús, ¿cierto? Si es Santa Teresa de Jesús, fue canonizada por la Iglesia Católica y ellos, no sé por qué, no supieron que venía de un linaje judío, ¿cierto? Entonces, aquí vemos los reyes católicos, esta es la carta, los reyes católicos encargaron al inquisidor general Tomás de Torquemada y a sus colaboradores la redacción del decreto de expulsión, fijándoles, según el historiador Luis Suárez, 3 condiciones previas que quedarían reflejadas en el documento, que justificasen la expulsión, imputando a los judíos 2 delitos suficientemente graves, la usura y la herética, que se diera un plazo suficiente para que los judíos pudieran elegir entre el bautismo o el exilio, y que los que se mantuvieran fieles a la ley mosaica pudieran disponer de sus bienes muebles e inmuebles, aunque con las salvedades establecidas por las leyes. No podrían sacar ni oro, ni plata, ni caballos. Torquemada presentó el proyecto de decreto a los reyes el 20 de marzo de 1492 y los monarcas lo firmaron y publicaron en Granada el 31 de marzo. Edicto de expulsión de los judíos. Los reyes Fernando e Isabel, por la gracia de Dios, reyes de Castilla, León, Aragón y otros dominios de la corona, al príncipe Juan, los duques, marqueses, condes, órdenes religiosas y sus maestres, señores de los castillos, caballeros y a todos los judíos, hombres y mujeres de cualquier edad, y a quien quiera esta carta le concierna, salud y gracia para él. Bien es sabido que en nuestros dominios existen algunos malos cristianos que han judaizado y han cometido apostasía contra la Santa Fe Católica, siendo causa la mayoría por las relaciones entre judíos y cristianos. Por lo tanto, en el año de 1480 ordenamos que los judíos fueran separados de las ciudades y provincias de nuestros dominios y que les fueran adjudicados sectores separados, esperando que con esta separación la situación existente sería remediada. Y nosotros ordenamos que se estableciera la Inquisición en estos dominios, y en el término de 12 años ha funcionado y la Inquisición ha encontrado muchas personas culpables. Además, estamos informados por la Inquisición y otros el gran daño que persiste a los cristianos al relacionarse con los judíos, y a su vez estos judíos tratan de todas maneras a subvertir la Santa Fe Católica y están tratando de obstaculizar cristianos creyentes de acercarse a sus creencias. Entonces, el Santo Oficio de la Inquisición, ya les decía, no dependía del gobierno, dependía del Papa, ¿cierto? ¿Por qué? Por eso se llama la Santa Inquisición, ¿cierto? Ellos tenían el poder de Roma, o perdón, del Papa de turno, bueno, pues de Roma es lo mismo, ¿cierto? Del Papa de turno para poder matar a todos aquellos, pues ellos mataban por igual, tanto a los brujos, ¿cierto? A todos los que eran hechiceros, ellos mataron a los judíos, ellos mataron a musulmanes, bueno, ellos mataron por igual a muchos, todos aquellos que no declaraban la fe católica. Entonces, bueno, acá esto. Sanbenitado, ¿qué era estar sanbenitado? Es una expresión para referirse a las personas a las cuales les ponían una vela verde en su mano y un ropaje de cilicio, que significaba que estaban en proceso de conversión al catolicismo y arrepentimiento del judaísmo. San Benito, ropaje que le ponían a los condenados que se arrepentían del judaísmo como advertencia y castigo, ¿cierto? Ellos tenían un tiempo que andar con esta ropa, ¿cierto? Que los tildaba como que iban a ser próximos conversos.
Aquí aparece algo impresionante, familia. El señor Moshe Yona o Cristóbal Colón, ¿cierto? Para todos los que no lo sabían, el señor Cristóbal Colón era un judío marrano, ¿cierto? Había sido un judío convertido al catolicismo, pero era oculto, ¿verdad? La iglesia debatió mucho si canonizar a Colón por su descendencia judía, ¿cierto? Y ya sabemos por qué no se llama San Colón, ¿cierto? No le dieron la canonización. Christopher Columbus. Él se cambiaba con frecuencia de nombre. Eso lo vamos a ver mucho en los judíos marranos o en los anusim, ¿cierto? Que muchos no han dejado registro de dónde vienen. Eso pasa con muchos personas muy importantes, ¿cierto? Que cuando vamos hacia atrás a tratarlos de buscar hacia de dónde vienen, no encontramos su paradero. Entonces ellos viajaban mucho, ¿sí? En cada lugar tenían un nombre diferente. Recordemos que en ese tiempo no habían apellidos, ¿cierto? Los apellidos de dónde salen. Era Juan del Jardín, un ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué del Jardín? Porque vivía cerca al jardín. Juan del Río era porque vivía cerca del río. Juan Zapatero o Zapata era porque venía o porque su papá era zapatero, ¿cierto? Así es como vienen los apellidos. Y los apellidos judíos vienen de hijo de. Ese era como su apellido, por lo menos decir Bar Kokhba, ¿cierto? Bar era hijo, ¿sí? Bar Kokhba, él era Simón Bar Kokhba, él era Simón, hijo de Kokhba, ¿cierto? Y Simón Bar Yona, o bueno, en fin, ¿cierto? Eran los apellidos de los judíos. Entonces, el señor Christopher Columbus, ¿cierto? Le pide a los reyes católicos financiar su viaje, ¿cierto? Él viene, se acerca y él dice, ¿cierto? Por favor, ayúdenme, ¿sí? Yo quiero ir a explorar tierras, ¿cierto? Y esto, financienme, ¿cierto? Se levanta un señor que se llamó Luis de Santángel, que vivió del 35 a 1497. Era un converso al catolicismo, un judío anusim o judío marrano, presta una gran cantidad de dinero. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Sacar de España a una gran cantidad de judíos que no querían convertirse, ¿verdad? Y que si seguían en este territorio iban a ser muertos. Entonces, ¿a dónde quería llevarlos? ¿Cierto? ¿Cuál era la idea de Cristóbal Colón? ¿Cuándo salió Cristóbal Colón de España? En 1492, ¿cierto? ¿Cuándo se dio el edicto de los judíos salieran de España? En 1492. Siempre nos contaron, ¿cierto? Que Colón venía con lo peor de España, con todos los presos, ¿cierto? Que venía con violadores, que venía, mejor dicho, que trajo lo peor a América, ¿sí? Pues la verdad es que él salió con aproximadamente 300,000 judíos, ¿sí? Que no quisieron convertirse en el catolicismo, ¿cierto? Y que tenían que salir de España. Entonces, salió con ellos, ¿verdad? En 1492, solo que él quería llevarlo a las Indias, ¿cierto? Él decía, pues, yo doy toda la vuelta y llego a la India, ¿cierto? Pero no sabía que se iba a encontrar América en el centro.
Entonces, acompañado entre otros por el señor Luis Torres, ¿cierto? Dice, siendo todavía judío, Torres sirvió como intérprete del gobernador de Murcia debido a su conocimiento del hebreo, mozárabe y a conocer algo de árabe, para evitar el edicto de expulsión emitido contra los judíos de España. Torres se convirtió al catolicismo poco antes del inicio del primer viaje de Colón. Colón confiaba en que los conocimientos de Torres le podrían ser muy útiles en Asia porque le permitirían comunicarse con los mercaderes locales judíos e incluso puede que Colón creyera que podría encontrar a descendientes de las 12 tribus perdidas de Israel. ¿Cierto? Es lo que se dice, que esa era su misión. Entonces, desembarca el 12 de octubre de 1492 en las Américas Cristóbal Colón y toda su tripulación. Entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Cierto? Muchos llegaron, pero escapando de esta persecución. Recordemos que la corona siguió también mandando sobre las Américas, ¿cierto? Entonces, muchos tuvieron que llegar a esconderse también en Latinoamérica, ¿sí? Porque recordemos, Colón, él descubrió parte de Centroamérica y Latinoamérica. Entonces, muchos de estos judíos llegaron, ¿cierto? Y tuvieron que seguir escondiéndose o seguir siendo judíos o marranos o anusim, ¿cierto? En las Américas. Obviamente, pues, con otras condiciones y pues con otras condiciones de vida. ¿Listo? Entonces, acá es donde conocemos o donde vemos el ladino, el idioma ladino, ¿cierto? Si ustedes en algún momento de su vida han escuchado, ¿cierto? Estas palabras como ansina, mesmamente, andábanos, íbanos, aiga, muncho, alevántate, vinida, semos, queres, no los hallo, nosotros, fuimos, Himalaya, entre muchísimos otros, ¿cierto? Es posible que esa persona haya tenido un contacto con algún judío anusim, ¿cierto? Por lo menos en Colombia hay una parte que se llama Boyacá, ¿cierto? Es parte de Cundinamarca, cerca a Bogotá, ¿sí? Donde las personas del campo hablan mucho estas palabras, ¿cierto? Ellos, es muy curioso como ellos hablan y a nosotros nos da risa, ¿cierto? Pero no, ya no nos debería sorprender porque ya podemos entender, por lo menos, Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿cierto? Él fue el que hizo las 12 capillas, ¿cierto? En Cundinamarca. ¿Y por qué hizo 12? Ok, muchas cosas que pasan, por lo menos en Colombia, yo los invito a cada uno de ustedes de sus países que investiguen, por lo menos en Colombia. Los de Medellín o los paisas, ¿cierto? Hay una comunidad de... primero hay una comunidad de judíos al día de hoy muy grande, pero también hay personas del común, ¿cierto? O cualquier persona que tienen prácticas muy curiosas, ¿sí? Una de ellas es que los sábados, ¿cierto? O casi siempre el fin de semana, hacen lo que se llama un calentado. Calientan lo que quedó del día anterior, ¿cierto? Y esto es una práctica que vemos porque cuando se guarda Shabbat debemos cocinar el día anterior, ¿sí? Y guardarlo para el siguiente día. Entonces, vemos algunas conexiones muy curiosas con algunos lugares
o algunas ciudades de algunos países, ¿sí? Por lo menos en México tengo entendido que los conquistadores de México, creo que 3 fueron judíos marranos y fueron muertos por eso mismo, porque los encontraron a ellos prácticamente siendo herejes. Otra práctica que tienen en Colombia es la arepa, ¿cierto? Recordemos que se celebra una fiesta de panes sin levadura, ¿cierto? Y ahí nació la arepa, ¿verdad? Cómo ellos podían hacer sus cosas, ¿cierto? Sin que fueran descubiertos, ¿sí? Por lo menos en Colombia, y sé que es el único lugar hasta el momento, porque no he encontrado otro, ¿sí? Que para diciembre se prenden luces en todas las calles, como unos farolitos, muchas velas, y coincide muchísimo con la fiesta de Hanukkah o la fiesta de las luces, ¿sí? Entonces hay muchas coincidencias que ya serían bárbaras, ¿cierto? En cuanto a muchas prácticas judías, ¿sí? Escondidas. Entonces, quiero dejarles algunos de los apellidos, ¿cierto? Que dicen que pueden ser de personas que vengan o que procedan del judaísmo, como Acuña, Acevedo, Aguilar, Acosta, Alfonso, Alarcón, Altamirano, Barraza, Bustos, Belmonte, Cardona, Cardoso, Guerra, Guevara, Gutiérrez, Merino, Mesa, Peña, Peralta, Salamanca, Salazar, Salcedo, Salgado, Salinas, Salvador, Tejeda, Telles, Toledo, Tolosa, Torres, Vázquez, Vega, Velasco, Zárate y en fin. ¿Listo? Entonces, familia, ¿qué nos trae esto? Otra ventana, ¿cierto? ¿De qué? De que la palabra de Dios se cumplió a cabalidad, ¿cierto? Así como las 10 tribus fueron dispersas a las 4 esquinas de la tierra, ¿verdad? Y se fueron y cumplieron su cometido, que era que regar la simiente de Abraham por el mundo entero, ¿cierto? Vemos que con los judíos no fue diferente. A ellos también les pasó. Ellos también se asimilaron, ¿cierto? Muchos convertidos, ¿cierto? Dijeron un día, mi siguiente generación ya no va a saber de dónde vengo. ¿Para qué? Para salvarle la vida. He escuchado muchos testimonios de personas que decían, mi abuelita cuando caía el viernes en la noche cantaba una canción en un idioma muy lindo, ¿sí? O mi abuelita hacía un pan para caer el viernes en la noche de tal manera. O en fin, ¿sí? Personas que recuerdan algo que habían hecho o su mamá o su bisabuelo o hacia atrás, ¿cierto? Pero que ellos nunca tuvieron idea absolutamente de nada y hoy son como a cualquier gentil, como se le pudiese llamar, ¿cierto? Porque está fuera de pacto. ¿Por qué? Porque no ha entendido una identidad. Entonces, ¿qué pasó con ese pueblo de Israel, cierto? Porque si ellos se fueron fueron despedidos, fueron exiliados de su tierra, entonces muchos perdieron su identidad, sí, pero también muchos se aferraron a ella hasta morir o continuar, ¿sí? Y se formaron muchas comunidades a nivel del mundo, ¿verdad? Se quedaron muchas comunidades. ¿Qué pasó? En el año 1948, ¿sí? Nace Israel nuevamente como una nación, cumpliendo profecía, ¿cierto? Ellos en 1948 se establece la nación de Israel, llaman a todas las personas, hacen un voceo, ¿cierto? Y mandan llamar a todas las personas que son judíos
y que están regados por toda la tierra y no volvieron todos, solo hay 7 millones o 8 millones de los 14 millones de judíos que están alrededor del mundo, que saben que son judíos o se puede rastrear su linaje, pues hasta ser de Judá, ¿verdad? Entonces, la nación de Israel volvió a resurgir el 14 de mayo de 1948 y han ganado aproximadamente 170 premios Nobel. ¿Cierto? Nos dice la palabra, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, aquí termina la presentación y ahora sí los quiero escuchar a ustedes. ¿Alguna pregunta? Alexa, pues a mí la verdad como siempre me sorprende porque cómo es que toda esta historia llega hasta nuestra ciudad, por ejemplo, lo de calentado, lo de esas cosas que uno dice, pero ¿de dónde sale tanta vaina? Y todo tiene explicación. Lo de Cristóbal Colón también me dejó sorprendida. Que uno conoce la historia, pero contada de otra forma. Así es. No así pues como de parte de las cosas de Dios. Okay. Entonces, eso me llama la atención. Muy interesante. Ok. Gracias, Moni. Sí, es muy bonito cuando nos podemos encontrar en algún lado, ¿cierto? Qué bonito. Sí. Cuando podemos tener una identidad, cuando realmente sabemos que Dios no vino y nos tiró en esta tierra y nos dejó acá para que nos matásemos unos con otros y que nos vemos al final de todo, ¿cierto? Sino que cada cosa tiene su propósito, que todo tiene una línea, todo tiene un cumplimiento, ¿cierto? Y ver cómo cada cosa ha ido cuadrando tan perfectamente sorprende. Por lo menos a mí, conmigo lo hace. Sí, cómo sorprende, cómo vemos que la escritura se abre delante de nosotros y podemos ver que esto es más real de lo que nosotros lo podamos creer. ¿Cierto? Sí, verdad. Sí, entonces eso es algo genial. No, Moni, con todo gusto. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Alguna pregunta de pronto que les surja? ¿Algún comentario? Bueno. Hola, amor, no te estoy escuchando. ¿Sí me escucha ahí? Ahí sí te escuché, ahora sí. Ahora no. Creo que mi internet es el que está fallando, por eso no me ya, escucha. Pero ahí sí te escucho. ¿Ahí sí? Ah, sí, ya, ya te bueno. escucho. Ya. Lo que yo quería decir es que, bueno, como estamos viendo ahorita todas las clases sobre los siglos, lo que me he dado cuenta es que hay muchas cosas que nosotros tal vez vemos muy normal, ¿no? O sea, pero no entendemos cuál es la explicación de eso y creemos que, o sea, en eso cae la verdad absoluta. Pero en realidad no es así, porque todo ha sido totalmente diferente o se ha hecho porque otra persona lo ha hecho y creemos que eso fue desde un inicio, pero en realidad no lo es. Entonces, eso es lo que a mí me impacta demasiado. Así es, exacto. O sea, nosotros damos por sentado, ¿cierto? Damos por sentado todo. Porque algo me llamaba la atención en estos días, alguien que me decía, porque uno cree en los líderes y que lo que ellos están diciendo es correcto. ¿Cierto? Porque uno dice, no, pues, o sea, uno siente a veces que los líderes son, que están más cerca de Dios y que ellos tienen la revelación por Wi-Fi, ¿cierto?
Y entonces muchas veces uno se confía, pero démonos cuenta la gran manipulación que ha habido en todo. Es impresionante. Lo que les contaba, yo estoy haciendo un nivel 2, estamos haciendo un curso nivel 2, ¿sí? Y hay un tema que se llama crítica textual. Es muy importante saber sobre crítica textual, ¿cierto? Saber qué tanto de lo que yo leo en la palabra es verdad o es correcto, ¿cierto? Y vemos que al igual que con todo lo que hemos visto nosotros en este tema 7 y esta parte del 8, bueno, plus, ¿cierto? Que es el criptojudíos, la gran manipulación que ha habido también pasó con la escritura, ¿cierto? Como cada uno metió de su cuchara. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían una doctrina, ya tenían un dogma. Y cuando se hace una revisión de la escritura, pues ellos simplemente copian lo que ellos ya piensan. Y eso es delicado, familia. Por eso, cuando yo cojo mi escritura, yo tengo muy presente, ¿verdad? Que no es 100%, o sea, ¿cómo se los explico para que no suene, que no suene raro? O sea, yo entiendo que lo que dice esa palabra o lo que hay en esa palabra, ¿cierto? No es 100% la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nomás con las comas, los puntos y los signos de admiración y los signos de interrogación, ya tenemos una doctrina. Entonces eso es muy, muy delicado, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a ver y nos ponemos a estudiar un poco crítica textual, nos vamos a dar cuenta que solo, ojo con el dato que les voy a dar, solo el Nuevo Testamento tiene más de 250,000 variaciones. 250,000 variaciones, familia. ¿Sí? Añadiduras, ni les digo para que puedan dormir, ¿sí? Porque esto es un tema un poquito más profundo y vamos a ir un poquito de a pasito, de a pasito, de a pasito, ¿cierto? ¿Qué es lo que me parece genial? Que el mensaje como tal central se sigue manteniendo, ¿sí? El Padre ha cuidado con mucho celo su palabra, ¿sí? Y ha ido, ¿cierto? Durante todo este tiempo cuidando que ese mensaje, el mensaje central se ha guardado. Pero, o sea, démonos cuenta, un ejemplo, solo para que lo puedan ver así. Cuando Yeshua dice, toma ¿cómo es que él dice? Toma tu lecho. Cuando él sana a alguien, a un paralítico, ¿cierto? Yeshua le dice, toma tu lecho y anda, ¿cierto? Pues ese toma tu lecho no está en el original. El original es catre. Toma tu catre y anda, ¿cierto? Pero así como intenté hacerlo yo, que me pregunta Eduardo, que si era el amante o que si era un compañero sentimental o lo que era, ¿cierto? Trata uno de ponerlo de una manera más bonito y que pues como es la palabra de Dios no suene tan feo, ¿cierto? Entonces le cambian catre por lecho. ¿Es relevante? De pronto no, ¿cierto? Pero sí es muy importante que nosotros sepamos que en la Biblia original, o sea, en el texto original dice catre, ¿cierto? Y punto. ¿Por qué haberlo cambiado? Y eso pasa, bueno, con 250,000 variaciones que existen solo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, todo esto es importante que no nos alarmemos, no nos asustemos, ¿cierto? Sino que vayamos despacio, ¿sí? Vamos a ir fijando nuestras bases muy profundas porque nos estamos dando cuenta que aunque hemos visto manipulación, realmente estamos viendo que sí hay algo que vale la pena creer o que sí hay algo que realmente nunca podría ser destruido, que es su palabra. ¿Cierto? Entonces, ¿eso qué es? Lo que nos sostiene. Y esas son nuestras bases. Entonces, es muy bonito
el quitar esas vendas de nuestros ojos. ¡Qué genial! Me parece maravilloso, porque nos estamos liberando y nos quitamos ¿qué? Doctrinas, nos quitamos tradiciones y un montón de cosas que venimos cargando en nuestra espalda desde que somos pequeños, ¿cierto? Alguien me contaba una vez una historia y me parecía muy, muy graciosa, pero así es como nosotros vivimos nuestra vida, ¿sí? Un día la esposa, siempre que ella hacía pescado, le quitaba la cabeza y la cola. Siempre la cabeza y la cola le mochaba. Y entonces el esposo le dijo, pero ¿tú por qué siempre le quitas la cabeza y la cola? Si el pescado viene completo, ¿para qué le quitas la cabeza y la cola? Dijo, no, lo que pasa es que mi mamá toda la vida le quitó la cabeza y la cola. Y entonces ella dijo, bueno, yo voy a preguntarle a mi mamá, ¿por qué? Porque yo lo hago, pero no sé por qué. Y entonces fue y le preguntó a su mamá que por qué le quitaba la cabeza y la cola, y ella dijo, no, yo se la quito porque mi mamá se lo quitaba. Y entonces fueron a preguntarle a la abuela que por qué le quitaba la cabeza y la cola al pescado cuando lo iba a cocinar, y ella dijo, no, lo que pasa es que el sartén que yo tenía era muy pequeño y no me cabía completo, entonces yo le quitaba la cabeza y la cola, ¿cierto? Y parece gracioso, pero así es como nosotros vivimos nuestra vida, ¿sí? Nosotros vamos a la iglesia, ¿por qué? Porque pues mi abuelita y mi mamá nos llevaban cuando éramos chiquitos. Nosotros celebramos Navidad, ¿por qué? Pues porque lo celebramos desde que somos chiquitos. Nosotros celebramos cumpleaños, ¿por qué? Pues porque sí, nosotros, todo lo que nosotros hacemos es ¿por qué? Porque desde pequeños, o porque el sistema, o porque esto, o porque este lo dice, o porque es lo que hay que hacer, ¿cierto? Y muy pocos nos levantamos con fuerza, con valentía, realmente a ir a las raíces de ¿qué? Pues a las raíces de todo, ¿cierto? Entonces, por eso estas clases son tan importantes y tan hermosas. Espero les haya gustado. Ya terminamos prácticamente todo lo que es historia y empezamos la próxima semana con tema nuevo, ¿verdad? Nos quedan 8, 9, 10 y 11, nos quedan 4 temas. Estamos prontos a terminar. Los animo a que terminemos. Es un curso muy completo. Y sé que lo que viene ya ahorita eran las bases que nosotros necesitábamos, el tema 1 al 7, para poder ver el 8 al 11, ¿cierto? Porque sin eso no vamos a poder entender los otros temas. Entonces, ¿alguien más quiere decir algo? Alexa, sí, yo, perdón. Dime, claro Ahorita que que sí. mencionabas cumpleaños, yo siempre he tenido esa inquietud, ¿cierto? Porque uno se vuelve ya muy temeroso, pero no de miedo, sino de respeto al padre. Entonces, a veces, ¿cómo reaccionar o qué hacer en un día así? O sea, mis hijos cumplen años, nuestros papás, bueno, la familia cumple años. ¿Qué es lo más indicado hacer en estos momentos ya siguiendo al Eterno? Exacto, o sea, tú ya tienes una comprensión, ¿cierto? Ya tienes un entendimiento. Sabes que muchas de las prácticas que hacemos son paganas, casi todo, familia. O sea, ustedes se pusieran a ver, mejor dicho, no podemos dormir. Casi la mayoría de cosas que nosotros hacemos el día de hoy vienen de algo que pagano, ¿verdad? Sí. Pero también debemos rescatar que la vida, ¿quién no la da? El Padre, ¿cierto? Y Él es el que le place si yo cumplo un año más o no en esta tierra, ¿cierto? Pero ¿cómo lo debemos ver nosotros? O sea, o cómo lo he podido de pronto manejar y ver yo, ¿sí? Yo veo que no es un año más, sino que es un año menos, ¿cierto? Y que cada vez son menos los años que me quedan de pronto por hacer el propósito aquel que el Padre me dejó destinado para mí. No todos tenemos los mismos propósitos, ¿cierto? Cada uno está con un propósito diferente. Entonces, ¿qué se hace? Pues nosotros no hacemos obviamente ni fiestas, ni reuniones grandes, ni absolutamente no vamos a soplar velas, ni sí, todo esto, porque todo esto viene de contextos pues por allá raros, ¿verdad? Pero sí nos reunimos como familia, honramos al Padre. ¿Por qué? Porque nos ha permitido un año más, ¿sí? Celebramos la vida, por lo menos la vida de mis hijos, celebramos su vida. A veces hay regalos, a veces no hay regalos,
¿cierto? Solo a veces el compartir en familia, un abrazo, una oración, ¿cierto? O De sea que poder, ahí dime. sobra la torta, el almuerzo como antes, esas cosas no deberían de No, o existir ya. sea, yo me siento, yo como tengo que hacer almuerzo, pues yo aprovecho y hago el almuerzo con mi familia, ¿cierto? Me siento, me como la torta, sí, a veces no. Es que a veces no contemplábamos un cumpleaños sin torta y sin velas, ¿cierto? Porque si no había velas y si no había torta, entonces no era cumpleaños. Entonces, no necesariamente tiene que, o verlo de esa manera, a veces sí hay torta, a veces no hay torta, velas no hay nunca, porque eso sí está descartado completamente, ¿cierto? Porque eran cosas que se le ponían en adoración a los ídolos, ¿cierto? Se les ponía la comida y bueno, toda esta práctica viene de por allá. Lo pueden cacharrear ahí en Facebook, perdón, en Google, lo pueden revisar, de dónde viene los cumpleaños y todo esto, ¿cierto? La Biblia, por lo menos, nunca menciona cumpleaños. Nunca vamos a ver a Moisés, ni a Abraham, ni a ninguno celebrando sus cumpleaños, ¿cierto? Solo vemos a el rey de Babilonia, creo, y a otro rey en el Nuevo Testamento, a otro emperador, bueno, alguien importante que estaba, pues al que mandó matar a Juan el Bautista. Juan Bautista. Exacto, entonces, que se mencionan, ¿cierto? Pero yo creo, como tú lo veas en tu corazón, ¿cierto? Estás muy claro, tienes muy claro, pero, o sea, ya entonces, no, y ya no queremos cumpleaños y ya ni siquiera sé cuántos años tienes. Pienso que no, ¿cierto? Porque debemos manejar todas las cosas, enseñarle a los pequeñitos, por lo menos, ¿cierto? Por lo menos a mi hija chiquitica, tiene hasta ahora 8 años, enseñarle a los pequeñitos a honrar al Padre por este año que nos regala, que nos permite vivir en armonía, que nos regala, y solo se lo vamos a decir ese día, no, se lo vamos a decir todos los días, ¿sí me entiendes? Es como depende, como tú vayas viendo, ese día pasaría a ser un día normal porque todos los días agradeces por la salud, por los años de vida, por tener alimento, por muchas cosas, ¿cierto? Claro. Entonces, o Sí, no sea, es más que todo como sí, que no, y es quita todo ese importante. festejo o hay algo tan válido que realmente pues nosotros quitamos todo. Entonces uno dice, nos volvimos tan drásticos pues que nada, o valió la Exacto, pena todo eso, porque realmente sí, uno ya lo que se dedica es a honrar al Padre en ese exacto. día. Ajá, Pero sí, exacto. Pues es más que todo, o sea, yo entiendo un poquito más que un cumpleaños hebreo era más de esta manera, que no me traigan a mí, sino que yo les doy a ustedes. ¿Sí? Eso, o sea, digamos como que los regalos los daba quién, el cumpleañero. O sea, esa persona que estaba celebrando era el que daba los regalos, o sea, daba los presentes. ¿Sí? O sea, tanto celebro mi vida que yo soy el que doy. O sea, no me traigan a mí, no me den, sino yo soy el que doy. ¿Sí? Más o menos es algo así. Pero sí es bonito preguntarnos, es bonito indagar por lo que tú dices. Muchas veces en ignorancia, pues hacemos cosas indebidas delante del Padre, ¿cierto? Delante de su presencia y pues lo ideal es acercarnos lo más posible, ¿cierto? Procurar hacer lo mejor para, pues, para estar nosotros aptos delante de Él. ¿Listo? amén. Gracias, Ale. No, con todo gusto. ¿Listo, familia, todos? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿O quedamos bien? No, profe, bueno, gracias porque es muy, muy buena la investigación que hizo, así que gracias por compartirla. Con todo gusto, Mercedes. Este sí es trabajo mío, este sí lo hice yo porque quería, esto no viene, digamos, dentro del curso base, pero sí siento que es muy importante que lo sepamos. Entonces, ese sí, yo saqué un extra ahí y me hice mi tarea y por eso se las presento para que nos complete, ¿cierto? Ya nos queda un poquito más completa. Pero sí, es muy importante ir sentando algunas bases, algunos pensamientos que a veces creíamos y que no son tan así. ¿Listo? Listo, familia. Entonces vamos a orar. Padre, en esta noche estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Padre. Gracias, Señor.
Gracias por permitirnos conocer toda esta información, Señor, todas estas verdades. Padre, gracias por elegirnos a nosotros, Señor, y ser este pequeño remanente, Padre, que está atendiendo a tu voz, Señor, a tu llamado. Gracias te damos, Señor, por este plan majestuoso que has hecho para con el mundo entero, Señor. Has sometido las dos casas de Israel a desobediencia, Señor, solo para tener misericordia del mundo entero, Padre. Gracias, Señor, por pensar en nosotros, por tener misericordia, Señor, de todo tu pueblo, Señor. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que no conocen su identidad todavía, Señor, todo Efraín, Padre, y aunque Judá conoce su identidad, Señor, todavía tienen un velo, Señor, que será pronto quitado, Padre. Gracias te damos porque nuestra redención está cerca, Señor, porque los tiempos del fin se aproximan, Señor, pero estamos confiados, Padre, y sabemos que así como has cuidado de tu pueblo durante todo este tiempo, Señor, lo harás hasta el fin de nuestros días, Padre. Gracias te damos, Señor, por tus promesas, porque las cumples, Señor. Gracias, Padre, por tanto amor que has derramado para con nosotros, para con tu pueblo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, amén y amén. Listo, familia. A todos mil gracias. Nos vemos el martes con tema nuevo. ¿Listo? Muchas gracias. A todos. Bueno, bendiciones. Bendiciones. Shalom, shalom, bendiciones. Chao, que descansen.